Hoy quiero compartir con ustedes un tema que está transformando la manera en que entendemos la inspección laboral en el Perú. Los criterios recientes del Tribunal de Fiscalización Laboral del TFL, ¿no? Lo interesante es que estos precedentes no solo hablan de sanciones, sino que nos invitan a ver la inspección laboral como una oportunidad de prevención y mejora, y de ahí el título de la exposición presente, ¿no? De la multa a la prevención. Bien, el nuevo panorama, ¿no? ¿Cuál es el nuevo panorama que nos muestra estos precedentes, ¿no? Tradicionalmente se veía como un trámite administrativo, ¿no? En las inspecciones realizadas por el SUNAFIL, un trámite administrativo rutinario, con su foco central en la entrega de documentos básicos y mayor profundidad analítica, ¿no? Y esto ha ido evolucionando, este criterio ha ido evolucionando, y en la realidad actual esto es un verdadero campo de tensión que exige una defensa técnica de derechos frente a la capacidad real de respuesta empresarial. Primero, se han dado uniformización del Tribunal de Fiscalización Laboral en los criterios más recientes que brindan dar seguridad jurídica y predictibilidad a la actuación de una inspección de SUNAFIL, ¿no? La defensa de derechos, refuerzo de la protección de los derechos al trabajador mediante una carga probatoria más estricta al empleador, ¿no? Y la capacidad empresarial, bueno, que el desafío le carga, ¿no? Al empresario, al empleador, de responder con diligencia mínima y en orden documental ante los requerimientos administrativos complejos, ¿no? Entonces, lo que antes se veía como una amenaza de sanción, hoy nos invitan a que debe convertirse en una oportunidad de prevención y mejora continua. El rol del Tribunal de Fiscalización Laboral y la uniformización de criterios, ¿no? El TFL es el máximo órgano resolutivo del SUNAFIL y su impacto tiene un impacto en la seguridad jurídica porque es la última instancia administrativa encargada de revisar lo que son las sanciones, de establecer precedentes vinculantes, ¿no? Y está buscando uniformización, seguridad jurídica y replanteamiento. Uniformización, evitar discrepancias entre inspectores, entre diferentes sedes del SUNAFIL, aplicando criterios uniformes, coherentes para todo el país a nivel nacional. Brindar seguridad jurídica, porque permite que las empresas conozcan de antemano, ¿no? Las reglas de juego y cómo se interpreta la norma laboral. Replantear también, ¿no? Replanteamiento, obligar a las instituciones a revisar sus estrategias internas y alinearse con los nuevos precedentes resolutivos, ¿no? Pasar de una cultura sancionadora a una cultura de cumplimiento y prevención. Eso es lo que se busca. Para entenderlo vamos a aplicar casos, ¿no? El primer caso sobre asignación familiar y carga probatoria, ¿no? Imaginemos una empresa agroexportadora en La Libertad, ¿no? Sunafil le pide acreditar el pago de la asignación familiar. El empleador entrega algunas boletas, pero no entrega la totalidad de ellas, ¿no? Ahora, según la resolución 009-2025 Sunafil TFL, esta falta de evidencia completa se presume como incumplimiento, aunque la empresa sí haya pagado al trabajador, ¿no? Su asignación familiar. La omisión documental puede derivar en una sanción, ¿no? Incluso si se evidencia que se ha realizado el pago, ¿no? ¿Por qué? Porque la evidencia está incompleta, ¿no? Y entonces hay presunción de culpa, se presume incumplimiento sin necesidad de prueba adicional por parte del empleador. ¿Cuál es la lección para la empresa, no? ¿Qué nos enseña este criterio? Que no basta con cumplir, hay que demostrarlo con orden y oportunidad. Y aquí la asesoría legal, la asesoría laboral juega un papel clave, ¿no? Ayudar a las empresas a organizar su documentación para evitar sanciones innecesarias. El siguiente caso, el caso 2, una demora en respuesta, ¿no? Una demora en respuesta. Pensemos en una municipalidad, por ejemplo, o cualquier entidad pública que recibe un requerimiento para entregar contratos de su personal, ¿no? Por limitaciones administrativas, responde fuera de plazo, responde fuera del plazo establecido,
¿no? La resolución número 008-2023-SUNAFIL/TFL establece que esta demora constituye infracción. Se aplica el principio de razonabilidad y culpabilidad, pero con un mensaje claro, explícito. La diligencia mínima es exigible a todos, a todos. Debe haber una diligencia mínima. ¿Qué vemos aquí? Vemos la atención, ¿no? Es justo sancionar a una entidad pública con recursos limitados, ¿no? El Tribunal de Fiscalización Laboral dice sí, sí, sí se puede, porque la inspección laboral no puede quedar paralizada por la burocracia, ¿no? Y este criterio obviamente nos da entrever, nos deja entrever y nos recuerda que la prevención no es solo para las empresas privadas, sino que también las entidades públicas deben estar preparadas para ello, ¿no? Otro caso, ¿no? El caso 3, el impulso de oficio y las pruebas suficientes, ¿no? Una pequeña empresa textil, por ejemplo, ¿no? En Lima, acusada de incumplir la jornada laboral. El inspector observa indicios, dice, he observado indicios, pero no tengo pruebas sólidas, no he podido recabar pruebas sólidas, ¿no? Solamente hay observaciones superficiales, ¿no? Sin sustento fáctico, sin un sustento claro, ¿no? Ahora, la resolución del SUNAFIL, la resolución 003-2025-SUNAFIL/TFL, señala que el SUNAFIL no puede sancionar sin haber agotado la búsqueda de elementos de juicio. O sea, los inspectores deben ser más exhaustivos. Obligación de rigor, ¿no? Y esto brinda una garantía para el empleador, la protección frente a arbitrariedades, ¿no? No se puede sancionar al empleador por eh, simplemente basándose en simples presunciones, ¿no? Y obliga este criterio ¿a qué? A que los inspectores, pues como decimos, ¿no? Sean más exhaustivos, ¿no? La inspección es más técnica y no automática, ya no van como robots a pedir documentos y ya no. Realizan una inspección más técnica, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos en cuenta acá? Que si es que bien al inicio hay indicios, el Tribunal de Fiscalización Laboral ha establecido que si no hay pruebas sólidas, no se puede dar una sanción justa. Ahora, de todo esto, ¿qué podemos decir, no? Que estos ejemplos nos muestran dos caras de una misma moneda. Por un lado, la protección de los derechos laborales que exigen transparencia, diligencia, y por otro lado, la carga administrativa, que puede ser excesiva especialmente para pequeñas empresas o entidades públicas. El riesgo es que los procedimientos inspectivos se conviertan en un mecanismo sancionador rígido, perdiendo su carácter preventivo. Ahora, desde la asesoría legal, ¿qué podemos hacer, no? ¿Qué se puede generar desde la asesoría legal, ¿no? Primero, tenemos que ver los riesgos, ¿no? ¿Para qué? Para lograr la transformación, para ir al cumplimiento, a la prevención, ¿no? Los riesgos, la rigidez punitiva, ¿no? Que es la pérdida del carácter preventivo de la inspección, convirtiéndose, que pasa a convertirse en un mecanismo sancionador, ¿no? La carga administrativa excesiva, que es la exigencias de respuesta inmediata que superan muchas veces la capacidad operativa, por ejemplo, de las entidades públicas, de las pymes también, ¿no? Y el castigo a la forma, el riesgo de sancionar omisiones documentales por encima de un cumplimiento real de las obligaciones de fondo. Y para ello, pues tenemos oportunidades de mejorar, ¿no? Prevención estratégica, uso de criterios que ha establecido el Tribunal de Fiscalización Laboral para auditar internamente y para corregir fallas antes de una fiscalización, ¿no? Antes de la fiscalización, tú corriges esas fallas, cuando llega la fiscalización, va a encontrar todo en orden, ¿no? El orden documental
que es importantísimo, la implementación de sistemas documentales, de una gestión documental que garantice una trazabilidad y oportunidad probatoria en el momento, porque los plazos son cortísimos. Y el fortalecimiento de relaciones, ¿no? Garantizar los derechos de forma transparente para tu trabajador, ¿no? Va a generar un clima laboral bueno, un clima laboral positivo y va a reducir la conflictividad, ¿no? Entonces la clave está en preparar a las empresas para responder con orden y estrategia, transformando lo que podría ser una amenaza en una oportunidad de mejora continua. Para las conclusiones, ¿no? Tenemos conclusiones claves, ¿no? La elevación de estándares, ¿no? Los criterios recientes del Tribunal de Fiscalización Laboral han elevado el rigor de los procedimientos, exigiendo mayor precisión técnica a inspectores y a empresas. La seguridad jurídica fortalece la protección del trabajador y la predictibilidad del sistema, reduciendo la discrecionalidad en las sanciones, ¿no? Los desafíos críticos que se presentan, ¿no? La presión administrativa, el incremento de la carga operativa, ¿para quién va? Para las empresas, para las entidades públicas, para las MIPES, ¿no? Para el empleador, quienes deben gestionar pruebas con mayor celeridad. Y la aplicación del equilibrio, evitar que el sistema se torne puramente punitivo, lograr que la inspección sea un espacio de mejora, que es a lo que queremos llegar, ¿no? Que no sea rígido, que no sea punitivo, que no sea castigador, que no sea sancionador, que sea un espacio para prevenir, para mejorar. Entonces queremos pasar del enfoque que es un mecanismo sancionador a un enfoque de prevención y mejora continua dentro de la empresa, ¿no? En las estrategias, ¿no? Las estrategias para de asesoría laboral preventiva, ¿no? Convertir las inspecciones en una oportunidad para el fortalecimiento institucional, para el fortalecimiento de las empresas, de las MIPES, de las empresas, de las instituciones públicas, ¿no? Primero, con orden y estrategia, ¿no? Hay que preparar a las empresas para responder con coherencia técnica, evitando que la inspección se perciba como una amenaza externa, ¿no? La gestión documental que es importante, no basta cumplir, hay que demostrarlo, hay que tener organizado todo meticulosamente, el orden documental es importante. La diligencia mínima exigible, ¿no? Asegurar que la administración interna supere el estándar de razonabilidad y culpabilidad establecido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, ¿no? Y la mejora de relaciones, utilizar los hallazgos preventivos para fortalecer el clima laboral y garantizar la transparencia con el colaborador. No puede ser la empresa una bomba de tiempo, no puede ser. ¿Por qué? ¿Quién va a perder? El empleador. ¿Quién va a perder? El empleador, la empresa va a perder, ¿no? Entonces nuestra tarea es acompañar a las empresas en este nuevo escenario, convirtiendo y logrando que cada inspección sea un pilar de seguridad jurídica y que cada inspección se vuelva una oportunidad para mejorar. Podemos pasar de la multa a la prevención si sabemos leer las lecciones prácticas que nos deja el Tribunal de Fiscalización Laboral, ¿no? Somos Araya Abogados Consultores, Asesoría Laboral y Prevención. Puedes contactarnos si quieres recibir asesoría personalizada, especializada en derecho laboral, en prevención respecto a inspecciones de SUNAFIL, revisión de contratos, todo el ámbito laboral. Contáctanos.